Bienvenido a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos del airdrop de Celestia. Hace unas pocas semanas se anunció el airdrop de Celestia. Hice un vídeo donde explicaba cuál era el proceso para reclamar, cuáles eran las características para poder reclamar ese airdrop y saber si erais elegibles. La fecha para reclamar ya ha terminado, terminó ayer, y por lo tanto en este vídeo vamos a ver cómo ha quedado al final el claimeo, cuánto vais a recibir por este airdrop, porque muchas carteras no han reclamado, y también estaremos analizando algunas posibles predicciones de precio de Celestia. Así que empezamos. El 26 de septiembre Celestia anunciaba el airdrop de Celestia, en el que teníais hasta el día 17 de octubre para poder reclamar ese airdrop. En el anuncio del airdrop nos comentaba que iban a poder reclamar 576.000 carteras y 7.500 desarrolladores. Los desarrolladores tenían asignados unos 20 millones de TIA y las carteras tenían asignadas unos 40 millones de TIA, en total 60 millones de tokens. Entonces, cuando ibais a la página web, os pondría, pues creo que el mínimo eran 50 tokens y el máximo eran unos 100 o unos 90 tokens aproximadamente. Eso era el máximo que podíais recibir si estabais dentro de las carteras. Pero como ya os comenté en este vídeo donde analizábamos el airdrop de Celestia, nos comentaban que las carteras que no reclamaran, esos tokens no reclamados irían a las personas que reclamaron el airdrop de Celestia. Por lo tanto, si tú has reclamado el airdrop de Celestia, no solo vas a recibir los tokens que te ponía en la página web, sino que también vas a recibir los tokens de las personas que no reclamaron. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cuánto os puede tocar del airdrop de Celestia. Para hacer el cálculo tenemos que tener en cuenta 584.232. ¿Por qué este número? Porque es la suma de los desarrolladores más la suma de las carteras. Porque si nos fijamos en la documentación pone que los tokens no reclamados, TIA, se asignarán a los desarrolladores y a las cuentas que hayan enviado direcciones. Por lo tanto, no está separando desarrolladores de carteras, sino que lo está juntando y, por lo que entiendo aquí, aunque es la información que tenemos, pero mi interpretación de esto es que se va a repartir entre todos por igual. Por lo tanto, si hay desarrolladores que tampoco han reclamado, ese capital de esos desarrolladores no solo se va a distribuir entre desarrolladores, sino que se va a distribuir entre todas las carteras que han participado en el airdrop de Celestia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta 584.232 carteras. ¿Y cuántas carteras han reclamado? Pues según nos comentan desde Celestia, han reclamado 191.391 carteras. Es decir, que estas 191.000 carteras serán las únicas carteras que van a recibir el airdrop. Y estas 191.000 carteras se van a repartir el airdrop de todas las carteras, las más de 500.000 que deberían haber recibido el airdrop. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Pues no, lo vamos a hacer aproximado. Sabemos que hay 191.391 carteras que pueden reclamar. Entonces multiplicaremos 191.391 carteras por 100. Estamos haciendo una regla de 3. Esto nos da este número y esto lo dividimos entre el número de carteras total que podría haber reclamado, que hemos dicho que sería aproximadamente unos 584, más o menos, unos 584.000. Entre 584.000 y nos da un total de 33% aproximadamente. Es decir, no se ha reclamado el 66%. Esto evidentemente va a depender también del número de desarrolladores que han reclamado, del número de carteras, porque había diferentes porcentajes, pero bueno, vamos a suponer que todo es igual porque no podemos tener los números exactos. Por lo tanto, nos está dando que un tercio ha sido reclamado, es decir, 2/3 no han sido reclamados. Eso significa que un 66% no ha sido reclamado. ¿Y cuánto es un 66%? Pues si se estaban reclamando en total 60 millones de tokens TIA, eso significa que hay 40 millones de tokens no reclamados. Bien, pues vamos a calcular cuánto extra os vais a llevar en el airdrop. Sabemos que hay 40 millones de tokens no reclamados. Estos 40 millones hay que dividirlo entre 191.391 cuentas y nos da un total de 200 tokens TIA extra. Por lo tanto, cada cartera que califique, cada cartera que haya reclamado va a recibir extra 200 tokens de TIA. Por lo tanto, si tú ibas a recibir 50, recibirás 260 aproximadamente. Si tú ibas a recibir 90, recibirás unos 300 tokens TIA. Es decir, que tenéis que sumar al número que os pusiera en la página web 208 tokens. Como veis, estamos hablando de recibir entre 3 veces y 6 veces más airdrop del que inicialmente se esperaba. Por lo tanto, podéis estar muy contentos porque vais a recibir mucho más airdrop del que al principio ibais a tener. Y esto, claro, suponiendo que hayáis calificado en una sola cartera, porque esto va por cartera. Si tú has calificado en 3 carteras, te vas a llevar 200 tokens extra en cada una de las carteras. Así que finalmente puede que sea un airdrop bastante interesante. De hecho, ahora vamos a calcular el tema de un posible precio de los tokens TIA que podría alcanzar en su lanzamiento. En los documentos oficiales de Celestia podemos ver cómo va a ser el reparto inicial de los tokens y cuáles son los tokenomics. Yo ya he hecho el cálculo para tener que ahorraros todo el tema de los cálculos, no quiero que este vídeo se haga muy pesado, pero voy a enseñaroslo por encima. Simplemente nos comenta que inicialmente
va a haber distribuido un 20% y este 26%. Toda esta parte de aquí, hasta el primer año, no va a haber nada desbloqueado, por lo tanto, no debemos preocuparnos por esto. Lo que nos comenta por aquí es que este 20% que sí que se va a desbloquear desde el principio es asignación pública y después I+D y ecosistema será un 26,8%. Pero esto no es exactamente así, porque si esto fuera así serían 460 millones de tokens en circulación. Y no es así porque el ID y ecosistema no se va a liberar todo de forma automática, sino que se va a liberar un 25%. La asignación pública sí que se va a liberar toda totalmente desde el principio, pero el ID más ecosistema solo un 25% de este apartado que era más o menos un 26%. En conclusión, ya he hecho los cálculos y aproximadamente habrá en circulación, en cuanto salga el token de Celestia, 267 millones de tokens en circulación. Es decir, que más o menos un 25% del supply de Celestia. Y esto es importante porque nos va a servir para calcular posibles predicciones de precio. Os voy a enseñar dos predicciones de precio que he encontrado que me han parecido interesantes. Una la podríamos catalogar como pesimista y la otra la podríamos catalogar como optimista. Vamos a empezar con la pesimista. La pesimista está haciendo algunos cálculos pues, de lo que recaudaron en rondas de financiación. El supply en circulación inicial, como dice aquí, 250 millones, yo creo que es un poco más, 265 según mis cálculos, y el supply total de 1.000 millones. El caso es que considera, teniendo en cuenta todos estos datos, que el precio del token de Celestia podrá estar en unos $2 en cuanto salga en circulación. Tampoco nos aporta muchos datos más, no sé si ha tenido en cuenta otros airdrops similares o es un poco su instinto, pero su conclusión es esta, que podría ser aproximadamente unos $2 por moneda en circulación. En el caso pesimista, que tuviera razón este cálculo, estamos hablando de que la persona que menos se llevara, que se llevaría 50 tokens, más los 200 extra que se llevaría por la gente que no ha reclamado, serían 258 tokens. Esto lo multiplicaríamos por $2 y nos daría un valor de $517, es decir, habría recibido de airdrop $517. Aquí tenemos un cálculo más optimista, un cálculo que ha tenido en cuenta el FDV, es decir, la capitalización que tendrían los proyectos una vez lanzados si tuvieran todo el supply en circulación. Y teniendo en cuenta proyectos como Sui y proyectos como Aptos, pues calcula el FDV al que llegaron, el precio y la oferta total, y con esto calcula, digamos, un poco el potencial que llegaron a tener Sui y Aptos, es decir, aquella valoración que tuvieron Sui y Aptos en el mercado. En base a eso, pues nos comenta que calcula que podría tener un FDV, una capitalización, si estuviera todo el supply en circulación, aproximado de unos 8 billones, es decir, 8.000 millones o 10.000 millones el token de Celestia, lo que se correspondería con 8 o 10 dólares por token de Celestia. Así que este cálculo de precio optimista nos dice que Celestia podría llegar a unos 8 o 10 dólares por moneda. Evidentemente todos estos cálculos son a corto plazo, no estamos hablando a largo plazo porque a largo plazo hay que tener muchas cosas más en cuenta, hablamos nada más se ha lanzado el token de Celestia. Y vamos a hacer el mismo cálculo, teniendo en cuenta que la persona que menos recibe 50 y de extra recibiría unos 200 tokens por cartera, estamos hablando de 258 tokens por cartera. Esto lo vamos a multiplicar pues, por 8, por ejemplo, y si multiplicamos por 8 nos da que estaríamos recibiendo de airdrop $2.000. Así que un cálculo optimista sería que el airdrop de Celestia nos podría dar unos $2.000 por cartera. Aquí veis dos visiones de la posible recompensa de Celestia. He estado investigando bastante, pues gente que comparaba precios y tal, y hay mucha diferencia. Los hay que dicen que estará en 1, 2 o 3 dólares y los hay que dicen que estarán en 8, 10, incluso 15, he visto por ahí. Entonces, están como muy separados, los muy optimistas y los muy pesimistas. Ahora os voy a dar yo mi opinión personal, cómo hago yo los cálculos de precio, porque yo no tengo en cuenta el FDV. Sé que hay gente que lo tiene en cuenta, yo los calculo simplemente con el supply en circulación y la capitalización de mercado que pienso que puede tener, así lo hice con Arbitrum, así lo hice con Aptos y en los dos me acerqué bastante, de hecho en Aptos, si no recuerdo mal, lo clavé y en Arbitrum me acerqué bastante, así que hasta ahora me ha funcionado, pero lo vamos a hacer como lo haría yo. Y vamos a ver, proyectos como Sei, por ejemplo, salió con una capitalización de mercado de unos casi 500 millones de dólares, el proyecto de Aptos salió con unos 1.000 millones de dólares y el proyecto de Sui salió con unos 700 millones de dólares. Hay que tener en cuenta de que Aptos y Sui la gente iba detrás, además son proyectos que están asociados, no estaban asociados, pero sí que tenían esa aura detrás de que tenían que ver con Facebook, porque originalmente su tecnología, que es el lenguaje de programación de Move, fue desarrollado por Facebook, entonces había mucha expectación, lo que también puede implicar esas capitalizaciones tan altas que tuvieron al principio. 6 sabemos que fue un desastre, pero aún así tuvo unos 500 millones de capitalización de mercado.
En el caso de Celestia, como la gente no ha ido detrás de Celestia, no hay tanto interés. Es decir, ha sido una especie como airdrop de rebote, pero la gente no iba detrás del airdrop. O los que iban se han quedado sin, porque la gente hacía la testnet. Por lo tanto, no veo esa expectación. Aún así, Celestia me parece un proyecto muy interesante. De hecho, tenéis vídeos en el canal en el que hablo de Celestia desde hace muchísimos meses. Creo que es un proyecto muy interesante, pero creo que hay mucha gente que no conoce el proyecto de Celestia y quizá no le sepa ver el potencial de Celestia. Así que tampoco me esperaría que se comporte como un Aptos, teniendo 1.000 millones de capitalización en sus inicios. Yo tendría como referencia, pues, SEI, 500 millones, tendría como referencia SUI, 700 millones, más o menos por ahí para mí tendría sentido en su lanzamiento. Entonces el cálculo es muy sencillo. Supongamos que tuviera una capitalización de 500 millones entre 267 millones de tokens en circulación inicialmente, nos daría un precio de 1,87. Podríamos verlo como, por ejemplo, con SUI, que llegó a tener bastante más, 700.000. Estaríamos hablando ya de $3. Entonces, para mí, unos rangos de precios aceptables, que para mí tienen sentido, sería entre $1,50, $2, $3. No creo que supere los $3. Yo lo veo más bien cercano a los $2. E incluso podríamos hablar de $1. Pero yo, sinceramente, si tuviera que poner una media, para mí unos $2 podría ser un posible precio que tendría bastante sentido. Y como mucho 3 y como mínimo 1. Pero mi predicción sería aproximadamente de unos $2. Y bueno, teniendo en cuenta mi predicción de unos $2, pues estaríamos hablando de un airdrop de unos $500 más o menos por cartera, lo que es una barbaridad teniendo en cuenta de que es un airdrop que nadie se esperaba, que no ha requerido ningún esfuerzo, más allá de utilizar redes que igualmente ibas a utilizar y que no sabías que eran para calificar, así que no ha requerido ningún esfuerzo y por lo tanto me parece un airdrop fabuloso si fueran $500 simplemente por no hacer nada. Así que yo lo vería muy buen airdrop. Ahora, que fueran $10 o fueran 8 y os lleváis $2.000, pues genial, o sea, ojalá me equivoque, valga el token $8, $10, la gente esté contenta, se lleve $2.000 y todos contentos. Pero mi opinión personal es que no, es que serán 2 y el airdrop podría ser de unos $500. Antes de terminar el vídeo, quería simplemente aclarar algunos puntos importantes para aquellos que vayáis a reclamar el airdrop. Y es que nos comenta que los participantes recibirán los tokens CIA del airdrop directamente en su billetera en Mainnet. Por lo tanto, ya no tenéis que volver a reclamar. Ellos saben que sois una cartera que sigue activa y por lo tanto hay una persona detrás y automáticamente cuando salga la Mainnet de Celestia recibiréis los tokens en vuestra cartera. ¿Cuándo? Pues dice que la Mainnet saldrá en las próximas semanas. Todavía no hay una fecha fija. También quería aclarar que en este vídeo hemos hecho un análisis a corto plazo. Un análisis a corto plazo de lo que podría valer en su lanzamiento. No hemos hecho un análisis a largo plazo. Pero si pensáis a largo plazo, pues tened en cuenta de que en principio no habrá liberaciones hasta pasado un año, por lo tanto deberíamos estar tranquilos durante el primer año, pero no es exactamente así. Porque nos comenta que todos los tokens bloqueados o desbloqueados se pueden apostar, pero las recompensas de la apuesta se desbloquean al recibirlas. Es decir, aquellos tokens bloqueados, todos estos tokens que todavía no están en circulación, se pueden poner en staking, por lo tanto los proyectos, los fondos de inversión y la gente que participó en la preventa lo puede stackear y sacar rendimientos. Y esos rendimientos sí que los puede vender. Por lo tanto, aquí habrá inflación, habrá una fuerza vendedora durante el primer año. O sea, no penséis que esto va a ser sin ningún tipo de fuerza vendedora. No, el primer año habrá inflación porque esta gente estará sacando rendimiento a sus tokens. Así que si pensáis a invertir en largo plazo, debéis tener esto en cuenta. Ahora, ¿esto significa que se vaya a hundir el precio de Celestia? Pues no necesariamente. No recuerdo exactamente porque ha pasado mucho tiempo, pero sí que recuerdo que en Aptos, no sé si había ya cierta liberación desde el principio, pero sí que recuerdo que aquellos tokens bloqueados de los fondos de inversión en Aptos también se stackeaban y también se sacaban rendimientos. Y a pesar de ello, pues tuvo un comportamiento bastante bueno en precio. Así que no necesariamente significa eso que vaya a haber un hundimiento del precio de Celestia en los próximos meses. Y esto sería todo. Dejadme en comentarios vuestra opinión, si tenéis otra predicción de precio y a qué precio creéis que podría llegar el token de Celestia. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo.